Creo que hay una pregunta más del compañero que se puso a pie. Sí, referente a, bueno, Cien años de soledad, en la parte final también se menciona a sí mismo, sobre, en la parte final, este personaje secundario, que gana un concurso, algo que lo lleva a París y terminará lavando platos en París y cómo se va a hacer escritor. Una referencia que él mismo se coloca en la historia. Claro, un personaje que nada tiene que ver con lo que hoy en día. Sin embargo, es muy interesante al menos ver que se colocara él mismo en la novela, en su novela Cumbre. Pero el título de Cien años de soledad, en parte, también me parece cierto de que algunos comentaban que fue un cambio editorial, ya que consideraban que era mucho mejor buscarlo puesto ese título porque era la última frase de la novela. No sé sobre los autores del boom como este, más representativo, los que lanzaron con los premios y fueron este fenómeno editorial de los años 60, tan latino, tan exótico en el país de los 50, como en Norteamérica, y sin embargo generó, bueno, que acaparara todo el mercado editorial hispano. Ahora, si me permites complementar tu idea para sí, claro, contar esto que tú has citado al inicio, no solamente se menciona a sí mismo, sino a personajes de otras novelas que estaban en ese momento, digamos, de moda. Menciona a un personaje de La Casa Verde de Vargas Llosa, menciona a un personaje de Rayuela, de Cortázar, y menciona a un personaje de Carpentier, del siglo de las luces. Hay como estos guiños, estos juegos, esta libertad que él toma de hacer lo que quiera. Price también hace eso, ¿no? El personaje de La vida exagerada de Martín Romaña. Sábato es de Abadón y el exterminador, ¿no? Y así, bueno, al final es la licencia que el escritor se puede tomar de hacer lo que quiere en la medida en que sea verosímil, ¿no? Está Gabo, los amigos, ¿no? Los amigos de Barranquilla están ahí también como personajes. En la última parte de Cien años de soledad está Mercedes también, ¿no? Ahora, tal vez una anécdota de 100 años de soledad que es curiosa respecto a la dedicatoria. 30 segunditos. Estaba escribiendo el 100 años de soledad, estaba poseído por esa novela. Se pasaba los días contándole las historias a los amigos mexicanos. Él vivía en México, como hemos contado. Y en una noche fueron a una reunión de varios amigos en una casa, creo que de Álvaro Mutis, por cierto. Y él se la pasaba contando todas las cosas de los buen días, de que para aquí, para allá. Y ya la gente estaba harta. Y había una chica, María Luisa de Lío, que no se aburría en lo absoluto, al contrario, le preguntaba más. O sea, se pasaron toda la madrugada contándose, ¿no? García Márquez contándole las historias y le dijo, te voy a dedicar la novela. Ustedes recordarán la dedicatoria, está dedicada a esta persona. Y a otra, a Jomi García, sí, él no sé por qué se la dedicó, pero la anécdota de la dedicatoria viene de ahí, de esa noche que contó sin parar sus historias de 100 años de soledad. ¿Otro comentario? Sí. Hacemos un comentario sobre el general en su laberinto, porque García Márquez también entra ahí a la novela histórica, ¿no? El general en su laberinto. ¿Hacemos algún comentario? Sí. Bueno, es posterior a 100 años de soledad, de hecho es muy posterior, es ya del año 89, es una lectura, digamos, de Bolívar, ¿no? De esta etapa final de la historia de Bolívar. Creo que podría estar dentro, si no calza, es familiar de estas novelas de los dictadores, de estos jefes de Estado con poderes absolutos, que marcó tendencia en una época. De hecho, Vargas Llosa con La fiesta del chivo llega tarde respecto a esas novelas ya digamos añejas de los años 50, 60, como Yo Presidente, como El otoño del patriarca, y así una serie de novelas, ¿no? De época, muchas de ellas. Hay una cosa curiosa que ahorita que no tiene que ver directamente con el libro, con la novela, pero que recordaba. Cuando apareció El general en su laberinto, la vendían como se venden acá libros piratas en la avenida Javier Prado, así. O sea, el libro original, que tuvo un tiraje como de 750.000 ejemplares. O sea, pienso, para cerrar un poco esta idea, era un escritor de tal magnitud, de tal impacto, que tiene tirajes increíbles. Crónica de una muerte anunciada tiene un tiraje inicial de 1.050.000 ejemplares, por ejemplo, ¿no? El amor en los tiempos del cólera, 750.000 ejemplares. El general en su laberinto también.
y la edición conmemorativa de 100 años de soledad tiene un tiraje de 1 millón también de ejemplares. O sea, ya era un García Márquez totalmente dueño de la situación, que se tomaba su tiempo además para escribir, porque ya después de 100 años de soledad él fue libre, fue feliz y a la vez fue preso de su propia fama. Él detestó mucho esta situación de una fama asfixiante, ¿no? Por eso su reticencia a dar entrevistas, su reticencia a un contacto público constante, ¿no? A diferencia de otros escritores que están constantemente apareciendo en la prensa, en entrevistas, tienen una presencia mucho mayor, ¿no? Sí, bueno, solamente para cerrar con lo del General en su laberinto, es el amigo Álvaro Mutis que García Márquez dice que le regala el tema. Le dedica la novela, además. Le dedica la novela. Y es también García Márquez que preguntaba hace un rato sobre el interés, ¿no?, en ficción o realidad, que también hace esta indagación histórica, ¿no?, sobre Bolívar. Bolívar que muere justo en Santa Marta. Es donde fallece. Próxima también en Santa Marta fallece además el abuelo de García Márquez. Exacto, sí. Lo tienes todo ahí mapeado, ¿eh? ¿Se puede otra intervención? Sí, otra pregunta más. Sí. Una consulta. Gabriel García Márquez, como periodista, se comenta que él creaba noticias que no ocurrían en el momento. ¿Qué es cierto eso? Que creaba noticias donde él estaba en constitución de periodista, que no ocurrían en el momento, ¿no? Se comenta eso. Forzaba la noticia, ¿quieres decir? Algo así. Bueno, eso no recuerdo. Claro, lo que, por ejemplo, con este viaje a los países socialistas ocurrió que no publicó los artículos en el momento. Fueron publicados después ya en esta revista Cromos y luego en una revista venezolana, ¿no? Pero inmediatamente no logró tener espacio para publicar inmediatamente. Lo que pasaba, por ejemplo, y seguro que es la referencia que mencionas, es que cuando él estaba cubriendo ese encuentro de los 4 grandes en Suiza, para él no pasaba nada interesante porque no iba más allá de la anécdota, ¿no? No había ese interés en él en acercarse y ver los vericuetos de la cuestión política. Pero ahí estaba el periodista que se fijaba más bien en los detalles, ¿no?, la cuestión anecdótica. Y luego también donde va a Roma a ver qué pasa con el Papa y su hijo, ¿no? Digamos, más que forzar o no crear, digamos que en ese momento, en ese contexto que él recién llega a Europa, no va más allá de esa historia, de ese momento, en el caso de la conferencia de los 4 grandes, ¿no? Para siempre hay estas ideas en torno a García Márquez que son entre fantásticas, curiosas, extrañas. Hemos contado algunas de ellas. Recordaba, por ejemplo, para mencionar rápidamente a su mujer, estaba un día en Venezuela almorzando en el año 58, estaba almorzando con Plinio Mendoza y con un amigo más, y de pronto para la conversación y dice, me voy mañana a Colombia. ¿Qué vas a hacer? Le dice, me caso. Para ellos fue como una cosa extrañísima porque nunca había sido mencionada Mercedes hasta ese momento, a pesar de que ellos han contado después, García Márquez, de que a los 9 años le pidió matrimonio. Él tenía 14, o sea que fue como una cosa así, ¿no? ¿Te acuerdas de esa parte? Siempre está rodeado de estas historias medio extrañas, fantásticas, curiosas. Hay una señorita que quiere preguntar. Sí. Bueno, para los que han leído El amor en los tiempos del cólera, si no me equivoco, la obra inicia cuando fallece el amigo del médico y, ¿El belga? claro, y le había dejado una carta. Y a lo largo del libro nunca señala, o al menos tal vez yo lo omití, qué decía la carta. Tal vez algunos de ustedes si ha leído mejor el libro, podría saber. ¿Te acuerdas de esa parte? Es el inicio del amor en los tiempos del cólera, que por cierto está basado con algo real que le pasó a García Márquez con el abuelo, ¿no? O sea, no quiero oír tu pregunta, ¿no? Pero hay 2 sucesos importantes del inicio de esta novela que has mencionado, El amor en los tiempos del cólera. La muerte del belga, que es un suceso real en Aracataca, que eso lo cuenta en sus memorias, ¿no? Y la caída del abuelo que estaba buscando recoger al loro. Tal vez algunos de ustedes se acuerdan de ese evento. Eso le sucedió a su abuelo realmente. De hecho, ese accidente, ese lorito, fue el que ocasionó que el abuelo, se caiga a la escalera y fue el inicio de la declive de la salud del abuelo, y ahí, digamos, quedó. Pero viéndolo más allá, es como el inicio del fin del mundo de García Márquez y Aracataca, porque cuando su abuelo cae, que García Márquez tenía 8 años, ya se va, ¿no? Ya se sale de Aracataca, etc. O sea, ya se rompe.
empieza a distanciarse de ese espacio. Ahora, No me acuerdo de en la- esa carta, tal como en el suceso real, creo que él pone, no se culpe a nadie, morí por majadero, creo, ¿no? Que se suicida, en realidad, este belga, al ver la película, si me da en el frente, creo que, Sí, ¿no? eso fue real también. O sea, esta persona que realmente se suicidó, después de ver Sinovel en el frente, se mató. Fue realmente así. Que dice que él vio en la película una frase, un diálogo de lo que le había pasado a él, ¿no? Y al ver eso no resistió, se conmocionó y se suicidó. Además fue el primer muerto que vio García Márquez y eso fue una conmoción para él. O sea, la presencia de la muerte es muy notoria en sus primeros cuentos de Ojos de Perro Azul, en La hojarasca, y de un muerto sobre todo. O sea, el muerto como el suceso del pueblo, ¿no? Un pueblo pequeño, ¿no? Alrededor del muerto se establecen entre historias y nostalgias y etcétera. Es un tema muy importante para él. Ahora, creo que no hemos respondido a la pregunta totalmente. Pero cuando vamos al conversatorio, Pero que ese García tema de Márquez, 100 años de soledad, o claro. 100 años de soledad, Sí, que venga para el vamos a responder. ¿Algún otro comentario? Sí. Sí, yo tengo una duda porque en 100 años de soledad hay una parte que habla sobre las fábricas bananeras. Quería saber si García Márquez tuvo algo para que introduciera esta parte de la historia de San Miguel y Arcadio. Y porque fue cuando vino la empresa de las bananeras, tuvo una introducción ahí norteamericana. Sí, está preguntando la señorita por las empresas bananeras que aparecen en 100 años de soledad. Tienen, de hecho, un basamento histórico muy importante. Hay una empresa que se llamó United Fruit Company que en buena medida creaba pueblos. O sea, a partir de su explotación bananera en el Caribe, creaba pueblos, y yo sospecho, tengo la idea de que Aracataca es uno de estos pueblos perdidos, hechos a la medida de estas grandes empresas que explotaban a todo el mundo. De hecho, la United Fruit era dueña de América Latina prácticamente en términos reales. Ahora que lo mencionas, Sí. les conté que he estado hace 2 semanas en Aracataca. La estación de tren y algunos lugares físicos de ahí denotan, uno percibe alguna antigua época de prosperidad, ¿no? Creo que esa es una de las huellas de esta bananera, de esta empresa ¿Y esto? United Fruit Company. Y esto que tú dices de antiguas épocas de prosperidad me recuerdan a la niñez de García Márquez, regresando nuevamente. Yo tengo la impresión de que la familia con la que él se crió tenía toda esta afición también por las historias, tanto el abuelo con sus historias de la guerra de los 1000 días, que la perdió, él era liberal y luchaba contra los conservadores. Me imagino que eso también era parte de su rechazo, de su antipatía por el padre de García Márquez. Bueno, yo siento que todo esto ocurría también porque todo lo interesante ya había pasado, ¿no? Da la impresión de que están viviendo de sus recuerdos, de sus memorias, de sus anhelos. Todo es pasado. Es un pueblo lleno del pasado. Ahora, esa matanza, ¿no?, que hubo por la huelga de trabajadores en la bananera es un suceso que actualmente en Aracataca, digamos, ¿no?, todavía es una herida que no se cierra, y la gente comenta, como nosotros hablamos de la guerra del Pacífico, digamos, en Aracataca hablan mucho y todavía, ¿no? Ni siquiera se sabe la cantidad exacta. O sea, fue una cantidad muy grande de muertos. Unos dicen 1000, otros dicen 10.000, y etcétera. Claro, eso es parte de estos sucesos trágicos, traumáticos que recoge en 100 años de soledad. Ahora, la anécdota, bueno, ahora me toca dar una anécdota, es que en la prensa colombiana empiezan a dar la cifra que García Márquez pone en 100 años de soledad, ¿no?, más de 3.000 muertos, ¿no?, porque no había una cifra exacta y dieron esa cifra de la novela como si fuera la real, la aproximada, ¿no?, la certera. Ahora, para continuar con 100 años de soledad, tal vez con esto terminamos, no sé si hay más tiempo, según la disposición de tuya y de los Ya, bueno, presentes. si la gente quiere seguir hablando, bueno, todavía no se han ido. Sí, pues. Porque sí. Pero se ha ido a la mitad, pero sigue lleno, ¿no? Sí. Bueno, hay una anécdota para 100 años de soledad, nuevamente con esta idea de dejar todo por escribir la novela. Tenía una fe ciega en aquella historia, sin saber realmente que podría ser un éxito o no. Goza, digamos, de la ayuda importantísima de Carlos Fuentes, que lo mueve en espacios, en círculos literarios
que él no hubiera podido llegar así tan fácil, ¿no? Porque nuevamente repito, sus primeros libros casi nadie los leía. Hay en la primera edición de Los Jarasca, el tiraje completo desaparece. El editor desaparece con todo el tiraje y nunca más supo de sus libros. O libros que los edita una universidad en México y están por ahí rondando, ¿no? Bueno, entonces no la tenía fácil. Y cuando ya después de haber escrito toda esta novela y después de haberse fumado miles de cigarrillos y estar encerrado solo, con la mujer responsabilizada de la familia, estaban endeudados con miles de pesos, me imagino, van a donde el editor a entregarle el libro, ¿no? Llevan el folio de la novela. ¿Sabes cuánto debían? Dice, tenían una deuda casera de $10,000 antes de escribir 100 años de soledad. Sí, o sea, realmente fue una locura. O sea, si el libro hubiera sido un éxito, seguramente se divorciaban, no sé, bueno, eso ya no importa tanto, pero a lo que quiero llegar es que van donde el correo para dejar el libro, el folio del borrador de 100 años de soledad, o mejor dicho, el manuscrito, para Buenos Aires, porque recordarán ustedes que la primera edición de 100 años de soledad fue publicada por la editorial sudamericana de Buenos Aires. Fue rechazada por Cis Barral, ese es el mito, ¿no? La editorial que publicaba Vargas Llosa, Carlos Fuentes, a Gabriel Infante rechazó 100 años de soledad, eso es al parecer. Entonces van al correo, estaban pobres, no tenían un centavo. Y cuando pesan el manuscrito, el administrador les dice es tanto. No tenían dinero. Empezaron a retirar hoja por hoja hasta que el peso de la cantidad de dinero que tenían. Luego vendieron, regresaron a casa, vendieron la licuadora, no sé qué electrodomésticos y mandaron la segunda parte, ¿no? Y es en ese momento que Mercedes le dice, oye, ahora solo falta que la novela sea mala, ¿no? Lo que vendrá después va a ser una locura absoluta, o sea, ya es inmediata, es inmediata la recepción de 100 años de soledad de la mejor forma. Se publican algunos adelantos en revistas literarias, genera mucha expectativa, las ediciones se suceden una tras otra, miles de ejemplares, y bueno, esa ya es otra historia, ¿no? Es tema para un segundo conversatorio. Yo creo que vamos por un par más de comentarios y ya nos despedimos. ¿Sí? ¿Alguien más? Bien, abordando el tema de estilos literarios, se usa mucho lo que es la técnica literaria del dato escondido. Tanto Mario Vargas Llosa como Gabriel García Márquez lo emplean en sus obras, ¿no? Dejando al lector en suspenso sin un final concluido. Ahora, ¿existe algún tipo de comparación entre Vargas Llosa y Gabriel García Márquez en cuanto a los estilos? Ya que, como bien sabemos, en 1982 Gabriel García Márquez gana el premio de Nobel de Literatura, ¿no? ¿Tú eres vargallosólogo? Esa pregunta así para ¿Te acuerdas la frase que dio Raúl Tola cuando hablábamos de Folder y de Hemingway? Dijo que mientras Vargas Llosa asume el discurso de Hemingway y la forma de Folder, García Márquez asume la forma de Hemingway y el discurso de Folder. ¿Te acuerdas eso? O sea, hay estas dos influencias directas. Tú has mencionado el dato escondido, que es enseñanza de Hemingway totalmente. Ahora, comparando estilos literarios, yo podría aproximarme a ellos a partir de la ambición de la novela total, por ejemplo. O sea, fue un anhelo de los escritores más importantes de la década del 60. Esta novela total que lo posee todo. Vargas Llosa llama a estos narradores, estos novelistas deicidas, es decir, suplantadores de Dios. De hecho, un suplantador de Dios es aquel que crea una realidad alterna, un mundo paralelo, hecho de palabras. Eso es 100 años de soledad. Eso busca hacer la conversación en la catedral. Eso busca hacer Terra Nostra de Carlos Fuentes. En parte creo que Rayuela también aspira a lo de eso, ¿no? Un novelista como Carpentier también se aproxima mucho a eso. Yo partiría de la ambición, en primer lugar, de ambos, de lograr esas grandes novelas, esos grandes frescos, sociedades imaginarias o reales, porque en el caso de Vargas Llosa hay un realismo estricto, digamos, que posteriormente se alejará de alguna forma, pero La ciudad de los perros, Conversación en la catedral o La guerra, el fin del mundo son novelas hechas en primer lugar por un periodista, por un investigador, y luego transformadas en literatura, en ficción.
Sí. Ahora, a José Miguel Oviedo, este gran crítico que se le hizo un homenaje aquí hace unas semanas, le hicieron una entrevista justo en el blog, el Lee por Gusto, y le preguntaba a Alberto Rincón sobre la comparación entre los estilos de Vargas Llosa y de García Márquez, y Oviedo decía muy bien que mientras García Márquez era un escritor más intuitivo, Vargas Llosa necesitaba armar las tramas de una manera muy racional, tenía que construir la historia, mientras que García Márquez escribía. Contaste la anécdota del viaje a Acapulco, que se dio media vuelta para regresar a escribir, más de esa índole, ¿no? Como escritor. Para García Márquez, el tener el inicio de la novela era tener la novela. Eso lo ha dicho él más de una vez. Vargas Llosa puede reescribir el inicio de una novela 10 veces, 20 veces. Cuando una vez lo abordaron y le citaron el inicio de La fiesta del chivo, él recordó que era una de las tantísimas versiones que había explorado. Vargas Llosa es muy racional, definitivamente, muy cerebral. La forma también en García Márquez creo que es más espontánea, ¿no? El tema de la estructura no es tan pronunciado, a diferencia, salvo el otoño del patriarca, que es la novela que sigue 100 años de soledad. La mayoría de sus novelas son como que una aproximación fácil, ¿no? De hecho, con inicios memorables, ¿no? El inicio de 100 años de soledad, el inicio de Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Pero literariamente sí siento que son muy diferentes, de hecho muy distintos. Hay también un interés de García Márquez en poetizar la prosa, ¿no? Sí, de acuerdo. Y Vargas Llosa, que estudia mucho, digamos, su trabajo literario, utiliza la prosa de manera funcional, ¿no? Ahora, para terminar esta historia de García Márquez y Vargas Llosa, ellos tuvieron el proyecto de escribir una novela a 4 manos, cuando se conocieron. De hecho, eso es toda una historia larga que contarla nos va a tardar, pero se hicieron muy amigos. Durante 9 años fueron realmente muy amigos, vivían muy cerca en Barcelona, etc. Y tenían el proyecto de escribir una novela a 4 manos sobre el conato de guerra entre Perú y Colombia en la época de Sánchez Cerro, más o menos en 1931. Bueno, no pasó, no ocurrió. Sí, la última pregunta. Sí. ¿Qué tú podrías decir de García Márquez con relación al cine? Es tema de guionista. De acuerdo, es algo importante porque no lo hemos podido abordar a pesar de que está dentro de este lapso de los primeros 40 años de García Márquez. Lo toqué ahí un poco de refilón cuando conté que él va a Italia y estudió en la escuela de cine, ¿no? Tiene una relación muy cercana con el cine. En la primera época de México, es guionista junto con Carlos Fuentes, por ejemplo. Y ellos en un momento dado se dieron cuenta del sinsentido que era trabajar un guión como escritor. Porque, por ejemplo, se podían tardar horas decidiendo si una coma iba acá o allá. Cosa que es absurdo, digamos, en un guión propiamente dicho, ¿no? Ahora, luego ya él se aparta un poco cuando dice que entiende que el trabajo de hacer cine, coordinar con tantas personas, para él era difícil o imposible, y es ahí donde desiste, pero sí ha tenido... Incluso si ustedes han visto este documental que hizo Pipo Lanaz, creo, sobre García Márquez, aparece él en una película en el Teatro en México como boletero, ¿no? Con Carlos Monsiváis, ¿no? Carlos Monsiváis aparece. Luis Buñuel aparece de sacerdote, ¿no? Sí. En esa película mexicana. Y luego mantendrá una relación como guía, como orientador, funda en Cuba en el año 86 la escuela de San Antonio de los Baños, realiza una serie de talleres. Si les interesa pueden buscar esos libros, son 3, ¿no? Me alquilo para soñar, Cómo contar un cuento y otro más, que ahorita no me acuerdo el nombre. Mantiene una relación cercana con el cine de alguna forma u otra, no tan sistemática como el periodismo, ¿no? Y definitivamente tampoco como narrador. Sí. Y la última pregunta de la última. Sí, buenas noches. Me sorprende una curiosidad que en alguna parte leí que Gabriel García Márquez intenta seducir a su mujer de Mario Vargas Llosa. Esa fue la segunda parte. Sí. Esa parte creo que nos daría para... Sí, de hecho hay una serie de especulaciones, chismografía, como dice Vargas Llosa. La mayoría de personas se concentra en la pelea más que en la relación amical que tuvieron, que fue muy fecunda, muy interesante, realmente muy rica, pero esa anécdota se antepone a lo demás, ¿no? Y bueno, falta ahora... Es uno de los mitos, en realidad, lo que tú dices, sí. Vargas Llosa lo dijo cuando lo abordaron, ¿no? Le dijeron, En Ayacucho. García Márquez ahora se ha ido a la tumba respetando ese pacto,
¿no? De no contar nada, y yo también voy a hacer lo mismo, dijo Vargas Llosa, ¿no? Ahora, Vargas Llosa es un profesional de su imagen, es muy hábil para evadir las preguntas que no le gustan de la forma más amable, más educada. Por ejemplo, en el año 86, en un libro, en la entrevista más larga que le han hecho, que fue publicada en un libro, Ricardo Setti fue el entrevistador, un portugués, que lo entrevistó durante 3 días. Un libro muy interesante. Le hace la pregunta, pues clásica, ¿no?, de García Márquez. Y él dice, cuando tenga 70 años, probablemente lo cuente, ¿no? Cuando cumplió 70 dijo que cuando tenga 100, probablemente lo cuente. Entonces, tal vez si cumple 100 cuando tenga así, ¿no?, 120, o sea, de hecho es un juego, es una forma de evadir este tema que debe ser muy incómodo también, ¿no?, que siempre se lo estén sacando. Porque él, digamos, tuvo la inteligencia de no discriminar a García Márquez como narrador, o sea, él luego lo ha dictado, o sea, él ha dictado cursos sobre García Márquez después de la pelea, lo menciona muchas veces como un eximio cuentista, en el libro sobre Onetti habla también de García Márquez, y siempre lo menciona con respeto, digamos, como escritor, ¿no? Y lo otro realmente, en realidad, es secundario, aunque no parezca. Sí, bueno, queremos agradecerle su presencia, hemos